si te dijera que 2026 no va a llegar como un año más, sino como una prueba silenciosa que muy pocos están preparados para atravesar? No una prueba externa, no algo que pasa ahí afuera, sino un punto de quiebre interno. Porque lo que viene no se va a anunciar con ruido, ni con advertencias claras. Se va a notar en cómo reaccionas, en qué sostienes cuando nadie te observa, en si sigues viviendo en automático, o decides despertarte de verdad. La mayoría no tiene idea de lo que viene en 2026 porque sigue mirando en la dirección equivocada. Mira el mundo, las noticias, los cambios externos, pero no se da cuenta de que el verdadero ajuste está ocurriendo dentro. Y cuando ese ajuste no se hace a tiempo, la vida no avisa dos veces. Simplemente acelera. Y quien no está alineado, lo siente como presión, confusión o cansancio sin razón aparente. Este video no es para asustarte ni para predecir el futuro. Es para algo mucho más importante: ayudarte a entender qué tipo de persona entra en 2026 con claridad, y cuál entra repitiendo los mismos patrones de siempre. Aquí no vamos a hablar de teorías complicadas. Vamos a hablar de decisiones diarias, de identidad, de coherencia, y de por qué el próximo ciclo amplifica exactamente aquello que ya está haciendo hoy. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: estoy listo para 2026. No como una frase vacía, sino como una decisión consciente. Cuando nombras una elección con intención, tu mente deja de dudar y empieza a alinearse con ese nuevo camino. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti, porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Hay algo que casi nadie está considerando cuando piensa en 2026. No porque sea invisible, sino porque es incómodo de mirar. Y lo incómodo casi siempre se evita. No se trata de un evento puntual, ni de una fecha marcada, ni de algo que vaya a aparecer de golpe y obligarte a reaccionar. Lo que viene es más sutil, y precisamente por eso es más poderoso. Es una intensificación de todo, de tus hábitos, de tus pensamientos, de tus reacciones, de tu manera de vivirte por dentro. 2026 no trae cosas nuevas para todos. Trae más de lo que ya estás sosteniendo. Y ahí es donde la mayoría se confunde. Porque cree que los cambios llegan desde afuera, cuando en realidad lo que cambia es la velocidad con la que la vida responde a tu estado interno. Si hasta ahora podías postergar decisiones, distraerte, anestesiarte con ruido o justificar incoherencias, ese margen empieza a reducirse. No como castigo, sino como consecuencia natural de un sistema que acelera. Muchas personas ya lo están sintiendo, aunque no sepan ponerle nombre. Una especie de cansancio raro, como si lo de antes ya no funcionara. Estrategias que antes servían, ahora no alcanzan. Rutinas que daban seguridad, ahora se sienten vacías. No porque estén mal, sino porque fueron diseñadas para otra versión de ti. Y cuando la identidad no se actualiza, la vida empieza a presionar. Aquí es importante entender algo clave: intensidad no es caos. Intensidad es amplificación. Todo se siente más fuerte porque ya no estás en una etapa de ensayo. Estás en una etapa de definición. Y en los momentos de definición, lo tibio se vuelve incómodo, lo incoherente pesa más y lo automático empieza a pasar factura. La mayoría vivirá esto como estrés, como ansiedad, como sensación de estar corriendo sin avanzar. No porque el mundo esté peor, sino porque siguen respondiendo desde un estado antiguo a un entorno que ya cambió de ritmo. Es como intentar usar un mapa viejo en una ciudad que fue rediseñada. No importa cuánto te esfuerces,
siempre llegarás tarde o perdido. Aquí aparece una verdad que incomoda. No es falta de información, es falta de presencia. No es que no sepas qué hacer, es que sigues reaccionando igual. Y 2026 no va a premiar la reacción. Va a premiar la claridad. Va a amplificar a quien sepa detenerse antes de responder, a quien elija desde identidad y no desde impulso. Por eso muchas personas van a sentir que todo se les junta. No porque la vida esté en contra, sino porque han ido acumulando decisiones pequeñas sin resolver. Conversaciones pendientes. Hábitos que saben que no les hacen bien. Límites que no pusieron. Promesas que se hicieron y no cumplieron. Todo eso no desaparece. Se acumula. Y cuando el ritmo acelera, lo acumulado pesa. Aquí no hablamos de culpa. Hablamos de responsabilidad consciente. Porque este punto es una invitación, no una amenaza. La invitación es clara, o te ordenas por dentro, o la vida te obliga a hacerlo por fuera. Y siempre es más amable cuando la decisión nace de ti. En este contexto, muchas personas buscan señales. Quieren saber si van bien, si ya empezó, si esto es para ellos. Pero esa búsqueda constante es parte del problema. Porque convierte cada día en una evaluación externa. Y cuando vives evaluando, no habitas. Solo reaccionas. En cambio, quienes atraviesan bien los cambios grandes no están mirando todo el tiempo si algo funciona. Están ocupados sosteniendo una forma de estar. Aquí es donde cobra sentido algo que Joe Dispenza ha explicado con claridad. No entras a un nuevo futuro por desearlo, entras porque tu cuerpo deja de vivir anclado al pasado. Y eso no ocurre con palabras bonitas, sino con estados repetidos. Con coherencia. Con pequeñas decisiones que, sostenidas en el tiempo, entrenan a tu sistema nervioso a habitar otra identidad. 2026 va a ser evidente quien sigue viviendo desde la memoria emocional, y quien ya empezó a vivir desde elección consciente. Porque cuando todo se intensifica, no puedes fingir mucho tiempo. Lo que no está integrado se filtra. Lo que no está resuelto se repite. Y lo que no está alineado se rompe o se transforma. Tal vez ahora entiendes por qué este no es un mensaje para todos. No porque sea exclusivo, sino porque no todos están dispuestos a mirarse con honestidad. A aceptar que no necesitan más, sino distinto. Que no necesitan correr más rápido, sino detenerse a elegir mejor. Este es el primer ajuste real antes de 2026. Dejar de vivir en reacción constante. Dejar de responder a todo. Dejar de justificarte. Empezar a hacer pausas breves, conscientes, antes de hablar, antes de decidir, antes de seguir igual. No para pensar más, sino para sentir desde donde estás eligiendo. Porque el gran error es creer que los grandes cambios se notan enseguida. No. Los cambios reales primero se sienten. Se sienten como incomodidad, como silencio, como una certeza rara de que ya no puedes seguir igual, aunque no sepas todavía cómo sigue lo nuevo. Si hoy aprendes a leer esa sensación sin huir de ella, llegas a 2026 con ventaja. No ventaja sobre otros, sino sobre tu versión anterior. Y eso es lo único que realmente importa. Si hay algo que va a dejar a la mayoría fuera de ritmo en lo que viene, no será una crisis externa ni un cambio inesperado. Será algo mucho más silencioso y cotidiano, la costumbre de negociar consigo misma. Esa voz interna que siempre encuentra una excusa razonable para postergar lo importante. Hoy no, mañana con más energía, cuando tenga más claridad, cuando todo esté más tranquilo. Y así, sin darse cuenta, pasan los meses, y luego los años. Negociar parece inofensivo, pero es uno de los hábitos más costosos que existen. Porque cada vez que te prometes algo y no lo cumples, algo dentro de ti toma nota. No como castigo, sino como aprendizaje. Aprendes a no tomarte en serio. Aprendes que tus propias palabras no pesan tanto. Y esa enseñanza se filtra en todo. En cómo decides, en cómo te relacionas, en cómo te sostienes cuando nadie te está mirando. La mayoría cree que el problema es la falta de disciplina,
cuando en realidad es la falta de coherencia. No es que no puedas cambiar, es que sigues enviándote señales contradictorias. Dices que quieres algo distinto, pero sigues eligiendo lo conocido. Dices que esta vez sí, pero reaccionas igual ante la primera incomodidad. Y el cuerpo aprende rápido, aprende a no comprometerse del todo. Aquí es donde 2026 va a ser implacable. No porque castigue, sino porque ya no va a sostener identidades a medias. No va a haber mucho margen para decir estoy en proceso sin estar realmente en movimiento. No va a alcanzar con entender, con hablar, con planear. Lo que no se encarne en acciones pequeñas, repetidas y sostenidas, simplemente se cae solo. Hay una trampa muy común en este punto: confundir intensidad con avance. Personas que un día están muy motivadas, toman decisiones grandes, hacen promesas enormes, y luego desaparecen de sí mismas durante semanas. Ese sube y baja agota, porque no construye identidad. Construye expectativa, y luego frustración. El verdadero avance no es emocionante. Es sobrio. Es simple. Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer incluso cuando no tienes ganas. Incluso cuando nadie te valida. Incluso cuando no hay resultados visibles todavía. Y esto es exactamente lo que la mayoría evita, porque obliga a mirarse sin adornos. Otro error frecuente es buscar señales externas para confirmar que vas bien. Revisar si algo ya cambió, si alguien respondió, si apareció una oportunidad, si el entorno dio una pista. Pero esa necesidad constante de confirmación te mantiene dependiendo de afuera. Y cuando vives dependiendo de afuera, tu estado interno se vuelve frágil. Subes y bajas según lo que pase, no según lo que eliges. Aquí ocurre algo clave. El momento en el que decides dejar de negociar contigo mismo suele sentirse incómodo. Porque se acaba el autoengaño amable. Ya no puedes decirte más adelante. Ya no puedes distraerte igual. Aparece un silencio raro, como si algo te estuviera mirando desde dentro. No te juzga, pero te observa. Y esa observación incomoda porque te devuelve la responsabilidad. En ese punto, muchas personas retroceden. No porque no puedan sostenerlo, sino porque no están acostumbradas a la estabilidad interna. Confunden calma con vacío. Confunden coherencia con rigidez. Pero no es eso. Es simplemente dejar de huir de ti. Joe Dispenza lo explica de una forma muy clara. Cuando sigues repitiendo las mismas decisiones emocionales, sigues viviendo en el mismo futuro. No importa cuánto entiendas o cuánto visualices. El cuerpo sigue anclado a la identidad anterior. Y el cuerpo es el que ejecuta, no tus intenciones. Por eso este bloque es tan importante. Porque aquí no se trata de hacer más cosas, sino de dejar de hacer las que te traicionan. De cortar con esas microdecisiones que parecen pequeñas, pero que sostienen el viejo patrón. Decir que sí cuando querías decir que no. Postergar lo que sabes que es importante. Volver a distraerte cuando algo te incomoda. El ajuste real empieza cuando eliges una sola cosa al día que sí vas a cumplir. No 10. Una. Algo tan concreto que no puedas negociar. Y cuando lo cumples, no celebras con euforia. Simplemente registras: me cumplí. Ese registro vale más que cualquier motivación momentánea, porque empieza a reconstruir confianza interna. 2026 no va a separar a las personas por talento, por inteligencia o por suerte. Las va a separar por algo mucho más simple: quien se toma en serio a sí mismo y quien sigue postergándose con excusas bien elaboradas. Y esa diferencia, aunque ahora parezca mínima, con el tiempo se vuelve abismal. Si hoy empiezas a notar cuando negocias contigo, ya estás un paso adelante. No para castigarte, sino para elegir distinto la próxima vez. Porque no se trata de ser perfecto. Se trata de dejar de mentirte. Y cuando eso ocurre, algo muy poderoso empieza a ordenarse por dentro, incluso antes de que afuera cambie nada. Hay un punto en el que todo empieza a ordenarse, pero no porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más claro. Y esa claridad no llega como un rayo ni como una revelación repentina.
Llega de una forma mucho más silenciosa, casi discreta. Llega cuando dejas de dividirte por dentro. Cuando ya no dices una cosa, sientes otra y haces una tercera distinta. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan, poco a poco, a caminar en la misma dirección. A eso casi nadie le presta atención. Y, sin embargo, ahí está la verdadera diferencia entre quienes atraviesan bien los cambios grandes y quienes se sienten desbordados por todo. La incoherencia interna cansa más que cualquier problema externo. Mucho más. Decir que quieres calma, pero vivir apurado. Decir que quieres avanzar, pero seguir eligiendo lo cómodo. Decir que quieres algo distinto, pero reaccionar siempre igual ante las mismas situaciones. Esa fricción constante no siempre se nota como agotamiento físico. Muchas veces se siente como confusión, como dispersión, como esa sensación extraña de estar ocupado todo el día y aún así sentir que no avanzas en nada importante. Lo más delicado de la incoherencia es que se vuelve normal. Te acostumbras a vivir así, a justificártelo, a decirte que es lo que hay, que ya habrá tiempo, que cuando pase esto, recién ahí. Pero el cuerpo no entiende de excusas. El cuerpo registra tensión, registra contradicción, registra cuando dices que quieres una cosa, pero eliges otra. Y con el tiempo, esa contradicción empieza a manifestarse como cansancio crónico, como falta de motivación real, como una desconexión difícil de explicar. En 2026, esa incoherencia va a pesar más. No porque haya menos oportunidades, sino porque el entorno va a responder más rápido a lo que estás emitiendo. Si estás dividido, lo que recibes es ruido, dudas, señales confusas, caminos que se abren y se cierran al mismo tiempo. Si estás alineado, en cambio, lo que aparece es dirección. No siempre facilidad, pero sí claridad. Y eso cambia por completo la experiencia de vivir. Por eso este punto no trata de hacer grandes cambios externos, ni de reinventarte de golpe, ni de tomar decisiones radicales desde la emoción. Trata de algo mucho más fino, más profundo y más transformador: entrenar coherencia. Aprender a habitarte de una manera más honesta, más estable, más real. La coherencia no es rigidez. No es volverte frío, distante o inflexible. Es algo mucho más humano: dejar de traicionarte en lo pequeño. Empezar a escucharte antes de elegir. Decir menos cosas, pero cumplirlas. Prometerte menos, pero respetarte más. Reducir el ruido interno para poder escucharte de verdad, sin la interferencia constante de lo que deberías, de lo que se espera, de lo que quedaría mejor. Hay personas que creen que para cambiar necesitan entenderlo todo, analizarlo todo, resolverlo todo mentalmente. Se pasan años acumulando información, libros, videos, ideas, teorías. Pero la claridad no llega por acumulación. Llega por simplificación. Llega cuando reduces opciones. Cuando eliges una prioridad real y aceptas que no puedes con todo al mismo tiempo. Cuando dejas de exigirte ser una versión perfecta e irreal y empiezas a sostener una versión posible, pero coherente. Uno de los errores más comunes en este proceso es querer hacerlo todo bien desde el primer día. Cambiar hábitos, rutinas, pensamientos, emociones, relaciones, todo a la vez. Eso suele terminar igual: agotamiento y abandono. No porque no seas capaz, sino porque no es así como se construye una identidad nueva. La coherencia se construye con decisiones tan pequeñas que no activan resistencia. Con gestos simples que puedes sostener incluso en un día malo. Especialmente en un día malo. Porque ahí es donde realmente se entrena quién eres. Elegir una sola cosa al día que represente a la versión que quieres ser. Una sola. No algo heroico. Algo concreto. Puede ser no reaccionar de inmediato ante una provocación. Puede ser cumplir una rutina breve aunque no tengas ganas. Puede ser decir que no cuando antes decías que sí por inercia o por miedo a incomodar. Ese gesto, repetido, empieza a reeducar al cuerpo. Empieza a enviarle un mensaje nuevo:
ahora elijo distinto. Y esto es clave, porque no decides solo con la mente. Decides con el cuerpo entero. Si el cuerpo sigue acostumbrado al estrés, a la prisa, a la queja, a la distracción constante, va a sabotear cualquier intención nueva. No por maldad, sino por hábito. Por eso Joe Dispenza insiste tanto en entrenar estados internos antes de esperar resultados externos. El cuerpo necesita aprender que ya no vive en el pasado, que hay otra forma de estar, de responder, de habitar el día. Al principio, esa coherencia no se siente espectacular. No hay fuegos artificiales. Muchas veces se siente como una calma rara en medio del caos. Como menos urgencia por opinar. Como menos necesidad de explicar tus decisiones. Como una firmeza tranquila que no necesita aprobación externa. Y eso puede desconcertar, porque no estás acostumbrado a esa estabilidad. Pero es una buena señal. Es señal de que algo se está acomodando. En este punto, muchas personas se frustran porque no ven cambios inmediatos afuera. Siguen mirando si el entorno ya respondió, si algo ya mejoró, si apareció la confirmación. Pero la coherencia primero se siente, no se ve. Primero se vive por dentro. Y cuando se sostiene el tiempo suficiente, recién entonces empieza a reflejarse afuera de manera natural, sin forzar. Cuando empiezas a vivir así, algo interesante ocurre. El entorno empieza a responder de otra manera. No mágicamente, no de un día para otro, pero sí de forma consistente. Aparecen conversaciones distintas. Personas que antes no estaban, ahora llegan. Decisiones que antes costaban semanas, ahora se toman con más claridad. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás dividido por dentro. 2026 va a amplificar este efecto. Las personas coherentes sentirán más foco, más dirección, más estabilidad interna incluso en medio del movimiento. Las incoherentes sentirán más dispersión, más cansancio, más sensación de ir siempre detrás. Y no es una cuestión moral. No es que unas sean mejores que otras. Es mecánica. Cuando tu energía está alineada, fluye. Cuando está fragmentada, se pierde. Por eso este momento es una invitación a simplificar tu vida interna. A dejar de exigirte ser 1000 cosas a la vez. A soltar la fantasía de controlarlo todo. A elegir una dirección y empezar a caminarla, aunque sea despacio, aunque no sea perfecta. Porque en un contexto de aceleración, la claridad vale más que la velocidad. Si hoy logras cerrar el día sabiendo que actuaste desde el lugar correcto, aunque haya sido en algo pequeño, ya estás entrenando la versión de ti que entra a 2026 con estabilidad. Y esa estabilidad, en tiempos intensos, se convierte en una ventaja enorme. No frente a otros, frente a la vida misma. Hay una diferencia profunda entre reaccionar a la vida y crear desde ella. Y esa diferencia se vuelve cada vez más evidente cuando el ritmo se acelera. Hasta ahora, muchas personas han podido avanzar reaccionando, respondiendo a lo que pasa, apagando incendios, adaptándose sobre la marcha. Pero lo que viene ya no se mueve a ese nivel. En un contexto más intenso, reaccionar te deja siempre un paso atrás. Crear, en cambio, te coloca en el centro. Reaccionar es vivir condicionado. Es despertarte y dejar que el día decida por ti. Que un mensaje cambie tu humor. Que una noticia marque tu energía. Que una conversación te saque de eje durante horas. No porque seas débil, sino porque no has entrenado otra forma de estar. Y cuando esa forma se vuelve habitual, el mundo parece más pesado de lo que realmente es. Crear no tiene nada de místico ni de abstracto. Es algo mucho más concreto, elegir tu estado antes de que algo ocurra. No esperar a ver cómo vienen las cosas para decidir cómo sentirte. Empezar el día con una intención clara, aunque el entorno no acompañe de inmediato. Sostener una forma de estar incluso cuando hay ruido alrededor. La mayoría cree que primero tiene que cambiar el contexto para recién ahí cambiar por dentro. Pero ese orden ya no funciona. No en un entorno que responde cada vez más rápido.
Ahora el orden es inverso, cambias tu estado, y el contexto empieza a reorganizarse alrededor de eso. No siempre de la manera que esperabas, pero sí de una forma más coherente con quien estás siendo. Aquí aparece una de las grandes divisiones que se van a notar con fuerza. Personas que siguen esperando el momento ideal para ordenarse, y personas que se ordenan incluso en medio de la incertidumbre. Las primeras sentirán que todo es cuesta arriba. Las segundas, aunque tengan dificultades, sentirán que avanzan con sentido. Crear implica algo que incomoda mucho al principio: dejar de justificarte. Dejar de explicar por qué hoy no pudiste. Dejar de contarte historias amables para no incomodarte. No desde la dureza, sino desde la honestidad. Porque cuando te dices la verdad, aunque duela un poco, recuperas poder. Y cuando te mientes para no sentir, lo pierdes. En este punto, muchas personas confunden creación con control. Creen que crear es forzar, planear obsesivamente, anticiparse a todo. Pero no es eso. Crear es dirección, no rigidez. Es saber hacia dónde vas, aunque no sepas exactamente cómo. Es sostener un estado interno claro incluso cuando el camino se acomoda sobre la marcha. Una señal clara de que estás empezando a crear y no solo a reaccionar es que disminuye la urgencia. No la acción, sino la urgencia emocional. Ya no todo es para allá. Ya no todo te arrastra. Puedes hacer una pausa. Puedes elegir. Puedes no responder de inmediato. Y eso, en un mundo acelerado, es una forma de poder enorme. Aquí es donde muchas personas se asustan. Porque cuando dejas de reaccionar, aparece el silencio. Y el silencio deja espacio para sentir cosas que antes tapabas con ruido. Inseguridad, miedo, dudas. No porque estés peor, sino porque ya no las estás evitando. Y ese encuentro es necesario. Porque lo que no se mira, dirige desde las sombras. Sostenerte en ese punto es una decisión diaria. No se trata de eliminar emociones, sino de no dejar que ellas decidan por ti. Sentir miedo sin huir. Sentir dudas sin frenar. Sentir incomodidad sin volver atrás. Ese entrenamiento es el que te prepara para contextos más exigentes sin perderte en ellos. Joe Dispenza habla de esto cuando explica que no creas una nueva realidad reaccionando desde el pasado, sino entrenando al cuerpo para habitar una emoción distinta antes de que el entorno cambie. El cuerpo, acostumbrado a reaccionar, necesita aprender que ahora hay otra forma de responder. Y eso solo se logra con repetición consciente, no con intención ocasional. Por eso, crear no es algo que haces una vez. Es algo que practicas. Cada mañana, cada conversación, cada decisión pequeña. Elegir no quejarte automáticamente. Elegir no dramatizar. Elegir no postergarte. Elegir volver a tu centro cuando algo te saca. Esas elecciones parecen pequeñas, pero son acumulativas. Y en un contexto de amplificación, lo acumulado se vuelve determinante. La mayoría va a sentir que todo es demasiado. Demasiada información, demasiadas exigencias, demasiadas decisiones. Y lo es, si sigues reaccionando. Pero cuando empiezas a crear, algo se simplifica. No afuera, sino adentro. Dejas de abrir tantos frentes. Dejas de dispersarte. Empiezas a elegir con más intención dónde pones tu energía. Crear también implica aceptar que no todo va a salir como esperas. Pero cuando eliges el estado correcto, incluso lo que no sale como querías te aporta claridad. Aprendes más rápido. Corriges antes. No te castigas tanto. Porque ya no estás jugando a demostrar nada. Estás comprometido con tu proceso. En este punto, muchas personas se preguntan si lo están haciendo bien. Pero esa pregunta pierde fuerza cuando estás creando. Porque ya no dependes tanto de la evaluación externa. Empiezas a confiar más en tu criterio. No porque tengas todas las respuestas, sino porque estás presente en tus decisiones. 2026 va a hacer muy visible esta diferencia. No por lo que pase, sino por cómo cada uno lo viva.
Habrá personas viviendo el mismo contexto de formas completamente distintas. Unos lo verán como amenaza, otros como ajuste, otros como oportunidad. Y esa percepción no será azar. Será reflejo del estado que han entrenado. Si hoy empiezas a elegir tu estado antes de que algo ocurra, aunque sea por momentos, ya estás creando. Si hoy te detienes antes de reaccionar, ya estás creando. Si hoy eliges coherencia en lugar de impulso, ya estás creando. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo consciente. Porque lo que viene no va a preguntar cuánto sabes, ni cuánto has entendido. Va a responder a cómo estás. Y cuando aprendes a crear desde ahí, el ritmo deja de ser una amenaza y empieza a convertirse en aliado. Ya no se trata de entender más ni de buscar nuevas señales. Lo importante ahora es reconocer que algo ya se movió dentro de ti. Este mensaje no apunta a un futuro lejano ni a una promesa vacía, apunta a una elección presente, a la forma en la que decides habitar tus días a partir de hoy. Porque 2026 no llega para premiar buenas intenciones, llega para amplificar el estado desde el que vives. Y ese estado ya se está entrenando, incluso en silencio. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Estoy listo para 2026. No es solo una frase, es una orden creadora que activa tu nueva realidad. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder y te recuerden, cada día, que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si deseas seguir sintonizando con esta frecuencia que armoniza tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. El universo ya ha respondido a tu palabra, ahora mantén viva esa vibración. Lo que despertó en ti ya forma parte de tu campo creador. Hazlo hábito. Siémbralo en tus pensamientos y emociones cada día, porque todo lo que entregas en energía regresa multiplicado y perfecto. Recuerda, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso para hablar con el universo. Permanece ahí, y verás cómo la realidad que deseas se manifiesta con exactitud divina.